Congreso de la Ciudad de México. Nos acompaña también la doctora Angélica María Rivadeneira Villarreal, coordinadora general del Grupo Deliberativo Educación para la Cuarta Transformación. Se encuentra también con nosotros el maestro Pablo Eusebio Escalante López, quien acude en representación de la diputada Lilia Sarmiento Gómez, presidente de la Comisión de Educación en el Congreso de la Ciudad de México. Agradecemos la presencia del maestro Miguel Ángel Aque Madera, director del Instituto Tecnológico de Iztapalapa. Nos acompaña de igual manera la diputada Ana Karina Rojo Pimentel, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados. Diputada Ana Karina, si tiene a bien acompañarnos aquí en el Presidium para iniciar, para dar la inauguración formal de los trabajos de este foro, por favor. Buenos días a todos y todas. Honorable Presidium, sean bienvenidos. A la apertura de este foro temático de consulta, financiamiento educativo, salarios, prestaciones y derecho de los trabajadores de la educación, que tiene como objetivo principal establecer las bases para mejorar la administración y financiamiento de los recursos dirigidos a la educación y frenar el grave daño que se le ha hecho a la educación en nuestro país con la llamada reforma educativa. Para ello, como diputada parlamentaria del Partido del Trabajo de la presente 64ª legislatura, me siento profundamente convencida que la Cuarta Transformación de México, encabezada por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, es necesaria. Y por ello nos sumamos a la serie de foros que se están realizando para dar la apertura a las ideas y a las diferentes voces de los actores de la sociedad, para que sus participaciones sean integradas en materia de educación a un nuevo documento rector para el mejoramiento en lo general de toda la educación en México. De antemano, agradezco a cada uno de los participantes y a cada uno de los asistentes que vienen aquí al Congreso de la Unión a hacer escuchar su voz y que están participando activamente en esta cuarta transformación, que sin duda será muy interesante las propuestas relacionadas a los derechos de los trabajadores de la educación y del propio magisterio, que nos permitirá estar en condiciones de entregar una propuesta integral que apoye a los esfuerzos del nuevo gobierno. Les agradezco mucho su participación. Hay que estar muy atentos, tenemos ponentes muy importantes aquí en este foro. Les pedimos que participen. Es importante escuchar las voces de todos y de cada uno de los que nos encontramos aquí. Pues disfrútenlo, aprovechen y vamos a transformar a nuestro país apoyando al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Gracias. Siendo las 10:35 de la mañana, nos ponemos de pie. Siendo las 10:35 de la mañana, damos por inaugurado el foro temático de educación para y financiamiento para los trabajadores. Gracias. Damos la bienvenida y agradecemos la presencia de todas y todos los participantes en este foro, ciudadanos, profesores, padres de familia, estudiantes, amas de casa, obreros, campesinos, profesionistas, empleados, intelectuales, investigadores, instituciones educativas, organizaciones sociales no gubernamentales, miembros de los pueblos originarios y en general a todos los interesados en mejorar la educación en todos sus niveles y que el día de hoy nos acompañan.
Se encuentran además, y agradecemos su participación y presencia, al profesor Eduardo Castro, director del CETIS 57. Gracias, profesor. De igual forma, nos acompaña la profesora Sara Vega Olascuaga, directora del CENDI Ortiz Tirado. A continuación, cedo el uso de la voz a la doctora Angélica Rivadeneira, quien nos brindará unas palabras para explicar qué es el Grupo Deliberativo Educación para la Cuarta Transformación. Muchas gracias. Buenos días a los integrantes del Honorable Presidium, a todas las personas que el día de hoy nos hemos dado cita en este importante recinto, que particularmente para el tema que vamos a abordar me parece que no podíamos encontrar un mejor lugar para discutir lo que el día de hoy vamos a abordar, cada uno de los ejes que integran este foro temático de consulta. Y pues personalmente saludo a todas las personas que, como ya nos decía Eduardo, hemos hecho una invitación plural y abierta, incluyente, de todos los sectores que nos compete la educación y que nos preocupa de alguna manera, y que ante este nuevo gobierno y la posibilidad de un cambio, esperamos que todas las voces sean escuchadas, y para lo cual pues a mí también me gustaría mucho agradecer la apertura del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, que nos ha abierto la posibilidad a través de la realización de 10 foros temáticos de consulta a nivel nacional, pues poder acercarnos a las personas en cada uno de los estados con diferentes temáticas. Y recordar que México vive un proceso de reconstrucción política e institucional cuyo fin es la puesta en marcha de un verdadero Estado social y democrático de derecho, capaz de garantizar a sus ciudadanos el goce de todos sus derechos y libertades para la realización del bien común, en un ambiente de seguridad, convivencia y paz social, que tanto se requiere en nuestro país, que ha sido largamente lastimado. Para ello, es necesario que en este momento histórico que vive el país, la educación recupere los principios fundamentales que son sustento importante del carácter democrático, laico, plural e incluyente con la que fue conformada nuestra República Federal representativa. Sabemos que la educación es el mecanismo social más poderoso para luchar contra la pobreza, la desigualdad y las enormes brechas de desarrollo social que imperan en México. Ello demuestra la necesidad de avanzar en el derrumbamiento del modelo educativo neoliberal que se ha intentado imponer en México y cuyo principal objetivo es hacer de la educación un negocio lucrativo y generar un mercado educativo congruente con el pensamiento tecnócrata que individualiza, enfrenta y cosifica a la sociedad en su conjunto. Es preciso subrayar y recordar que la educación es la más alta función del Estado. Es un deber ineludible e inexcusable. Por lo tanto, le compete a los tres poderes garantizarla como un derecho humano fundamental y reafirmar mediante sus manifestaciones la dignidad intrínseca e intangible de todos los seres humanos, sin distinción alguna por motivos de raza, sexo, edad, origen étnico o cualquier otro motivo. Con este fin nace el Grupo Deliberativo Educación para la Cuarta Transformación. Somos un proyecto vivo y un organismo de acción colaborativo integrado por profesores, investigadores, especialistas en educación y estudiantes de todo el país que promovemos la capacidad transformadora de la sociedad como estrategia para la edificación de una sociedad más igualitaria, incluyente y solidaria. Nuestra misión es generar un debate colectivo, crítico y reflexivo,
a fin de abordar las principales problemáticas educativas, así como la implementación y propuesta de algunas soluciones posibles. Por eso, cuestionamos en todo momento el carácter elitista de la educación, que solo favorece a las clases privilegiadas y que mantiene en un estado de exclusión a la gran mayoría de mexicanos en situación de pobreza, vulnerabilidad y marginación. Juntos y desde nuestras trincheras, luchamos por derribar las estructuras educativas, culturales, políticas e ideológicas que discriminan, que racializan, que esclavizan y colonizan. En cambio, trabajamos día a día con ciudadanos críticos para el vivir armónico con la naturaleza, con conciencia ecológica y los conocimientos suficientes para enfrentar estos graves problemas que aquejan a México en cada uno de los estados de nuestro país. Por eso concebimos una educación basada en las exigencias vitales de la pluralidad, pero que al mismo tiempo contribuya a la unidad y la solidaridad. Una educación sustentada en una visión integral y holística, en la que confluyan equilibradamente lo individual y lo colectivo para el vivir bien en comunidad. Hoy, el Grupo Deliberativo desea reconocer la vocación y entrega de nuestros profesores y de aquellos que se desempeñan en cada pequeña comunidad, pueblo, colonia, barrio de nuestro país, cuyo objetivo es compartir su conocimiento y su experiencia, aún en las condiciones más adversas. Como todos sabemos, falta de infraestructura educativa, despidos, acoso, cansancio, todo lo que ha sucedido a partir de la reforma educativa. Niños que tienen que recibir, que por sus carencias llegan a las aulas con hambre y no son capaces de adquirir conocimiento. Por ello, somos conscientes de la necesidad de colaborar en una propuesta integral de transformación educativa que tenga como objeto y fin contribuir a colocar en el centro a la persona humana, a los niños, a los jóvenes. Una apuesta educativa capaz de integrar las agendas de la sociedad civil, los gobiernos, el magisterio, la academia, el sector público y privado, para abrir espacios de formación de este mexicano y mexicana que queremos para la cuarta transformación. Finalmente, y como ya les había mencionado, agradecer especialmente a la diputada Ana Karina Rojo Pimentel, que nos dio todo el apoyo para la realización de este que yo considero que es uno de los foros más importantes, obviamente por todo lo que ha ocurrido con nuestros profesores, y pues muchas gracias. Gracias, doctora, por su mensaje. Continuando con nuestro programa, invitamos a este podium al diputado Reginaldo Sandoval Flores, quien nos dirigirá un valioso mensaje. Bueno, va a ser un mensaje, no sé si sea valioso, pero buenos días a todas y a todos. Agradecer mucho a los miembros del presidio, a la diputada Karina por este gran esfuerzo, porque ella es la que coordinó este foro. Lo decía la doctora Angélica, también agradecerle al Grupo Deliberativo porque confió en el grupo parlamentario del Partido del Trabajo para llevar a cabo esta discusión y estos foros. Recuerdo que el foro inaugural fue el 8 de octubre acá y estuvo con nosotros el doctor Dussel y él nos decía el tema de la reforma educativa y luego decía, y el contenido como pregunta. Y ese tema nos ha sacudido, la conferencia en sí, pero esa pregunta muy fuerte. Y todos los foros que se han llevado a cabo hasta ahora han sido verdaderamente exitosos en la ruta de darle contenido
a la reforma, a la propuesta, darle contenido a la propuesta de reforma al tercero constitucional y a la propuesta que se presentará en el Pleno de la nueva ley de educación. Y yo quiero comentarles muy rápido. El primero fue en Morelia, normales y actualización magisterial. El de Zacatecas, que fue universidades y educación superior. El de Jalisco, que fue educación básica, educación artística, educación física y nutrición. Y el de Chiapas, que fue educación indígena. Y el de Huajuapan de León, en Oaxaca, que fue transformando la educación, la descolonización de la educación. Y ahí fue un tema verdaderamente fuerte porque me sacudió, la verdad, que el tema de cómo uno tiene la cosmovisión y cómo uno piensa que ya es insalvable el mundo y no se puede ver ni apreciar de otra manera. Y verdaderamente ese foro, le decía que solamente dos veces he tenido ese sacudimiento. Uno, porque yo vengo de una comunidad rural, una comunidad pequeña. Cuando yo salí a estudiar, mi mamá me dijo que lo único que me pedía era que no estudiara, que no leyera libros malos. Y para mi madre los libros malos, pues eran los que hablaban mal de Dios. Y cuando empecé a estudiar el tema de la filosofía, que nos ponen a ver la existencia de la materia y el espíritu, o sea, fue un sacudimiento verdaderamente fuerte, porque pensar que no existe Dios, ese sacudimiento me pasó apenas otra vez en mi vida, ahora en Huajuapan de León, con el doctor Jaime, bueno, en el panel que ahí estuvo, porque yo pensaba que el neoliberalismo y la forma de ver al mundo ya no tenía remedio, y ahí con toda la conceptualización se puede construir una nueva visión de México, una nueva visión del mundo, una nueva visión de ser humano, una nueva visión de gobierno, una nueva visión de lo que es la educación, lo que significa cada una de las cosas, y se puede poner en el centro el tema de la colectividad, el tema de la comunalidad, el tema de la convivencia, pero para lograr eso es un tema verdaderamente fuerte. Y por eso creo que el día de hoy estamos ante la posibilidad de dialogar, de discutir un tema verdaderamente fuerte, que todo termina ahí: financiamiento, salarios y prestaciones y derechos de los maestros. Tuve la gran oportunidad, no es por presumirles, pero tuve la oportunidad de estar en Suecia, y en Suecia es más difícil ser maestro que ser médico. Y el maestro es la profesión mejor pagada, porque el maestro es, bueno, recuerdo el lema que está la Normal Ávila Camacho, allá en la ciudad de Zacatecas. A la entrada a la Normal hay un letrero ahí hermoso que dice: el maestro es la voz de la patria. Y yo sí creo que ese es verdad eso, porque yo no estuviera acá si no hubiera sido por el maestro que yo estuve o que me instruyó la primaria. No estuviera acá sin los maestros de la secundaria, y no estuviera acá sin los maestros de la preparatoria y también de los maestros de la licenciatura. Me queda claro que es la educación el eje de la transformación, el eje de la lucha para la cuarta transformación. Sin la educación no vamos a poder avanzar. Yo sostengo lo siguiente: primera transformación, terminó nueva constitución. Segunda transformación, nueva constitución. Tercera transformación, nueva constitución. Bueno, estamos en la cuarta transformación. Mínimo debemos recuperar la constitución del 17. Luego, me queda clarito que el incumplimiento de la Constitución, la primera Constitución, fue falta de información y formación de nuestro pueblo. El incumplimiento de la segunda Constitución fue por la desfortuna de desinformación
de nuestro pueblo. Y la falta de cumplimiento de la tercera Constitución fue desinformación de nuestro pueblo. Creo que en esta gran oportunidad no debemos de desaprovechar y de entender que para que cumplamos la cuarta transformación se requiere de educación y para eso se requiere de un financiamiento. Y estamos acá en este espacio que es del poder legislativo, que constitucionalmente es el facultado para el tema de los presupuestos. Y coincidente ahora con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que tiene esa voluntad. El tema es que la aprovechemos, porque si no aprovechamos esta gran oportunidad, al rato vamos a decir que se nos fue o vamos a culpar a que no lo hizo y depende, yo creo, de todos nosotros, porque México requiere un giro, México requiere una reconstrucción y yo sostengo también que México es diferente a partir del 1 de julio. México cambió, hubo una insurgencia ciudadana que fue a las urnas porque quiere cambios radicales, cambios profundos. Y bueno, no nos debe asustar los que se molestan porque les queremos regular las comisiones bancarias. Y entonces, bienvenidos todas y todos a discutir financiamiento, salarios, prestaciones de derechos del magisterio. Muchas gracias. Gracias, diputado. A continuación pedimos al doctor Rodrigo Díaz Cruz nos acompañe al estrado y nos dirija algunas palabras, por favor. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Diputadas Karina Rojo, Marisela Zúñiga y diputado Reginaldo Sandoval, muchas gracias por la invitación que nos han hecho. También a la doctora Angélica Rivadeneira, coordinadora del Grupo Deliberativo Educación para la Cuarta Transformación, colegas de la mesa. Es para la Universidad Autónoma Metropolitana un honor que en mi persona estemos aquí para justamente discutir sobre el tema de financiamiento de la educación pública, salarios y derechos de los trabajadores. Me interesa hablar a propósito del financiamiento de la educación pública de dos niveles distantes entre sí, ciertamente, pero que en ciertos puntos se tocan. Me voy a referir al nivel de la educación superior y el de la educación intercultural bilingüe. Pero antes, por ahí tenía un PowerPoint, por favor, sí. Pero antes de introducir estos temas en particular, me gustaría como sentar algo que puede ser para discutirse la que sigue, por favor, un tema que ya curiosamente ya trató en su introducción la doctora Rivadeneira. Estamos en un momento en el desarrollo de la educación, el desarrollo de la tecnología, en que se habla mucho de por favor, sí, que se habla mucho de la sociedad del conocimiento, pero me gustaría aclarar y distinguir como punto de partida qué es sociedad del conocimiento y qué es una economía del conocimiento, porque se confunden muchas veces. Cuando hablamos de economía del conocimiento, se busca que el conocimiento genere una rentabilidad inmediata, que permita la acumulación de recursos económicos a expensas de trabajos mal pagados muchas veces, con pocos o ningún beneficio social, que ofrece beneficios económicos muchas veces en desmedro de muchas otras formas de conocimiento. Y en un modelo económico neoliberal, en un modelo educativo neoliberal, se ha favorecido en el sistema educativo la producción de conocimientos que justamente nos remiten a esa economía del conocimiento. Yo creo que más bien lo que tenemos que pensar en el desarrollo de la educación pública en México es favorecer
no una sociedad del conocimiento, sino en realidad una sociedad de los conocimientos. ¿Por qué hablo en plural de los conocimientos? Porque nos advierte este plural, sociedad de los conocimientos, que a lo largo de todo el país se producen distintos tipos de conocimientos, científicos, no científicos, conocimientos y saberes campesinos, por ejemplo, obreros, etcétera, con los que tenemos que aprender y convivir y no despreciarlos. Es decir, cuando hablamos de una sociedad de los conocimientos, reconocemos la enorme riqueza de conocimientos que día a día se manifiestan y operan, sino que además los tenemos que cultivar. La educación tiene que favorecer el desarrollo, el impulso de la pluralidad de conocimientos. Por eso creo yo que en esta cuarta transformación necesitamos una política de la diversidad de los conocimientos, porque muchas decisiones de políticas públicas y cómo van a operar en la comunidad requieren no solamente de los expertos, sino también del conocimiento de la gente que recibe esas políticas públicas. Por eso, uno de los mayores retos de la democracia contemporánea es hacer partícipes a los actores científicos, sí, pero también a los no científicos en los procesos de toma de decisiones. Es decir, ampliar el campo de lo que yo llamaría ciudadanía científica, tomando en cuenta los conocimientos y las experiencias locales. Muchas veces se instrumentan políticas públicas, por ejemplo, en el campo, sin considerar los saberes y las experiencias enormes y muy enriquecedoras de los campesinos y las campesinas. Las comunidades y los actores a quienes van dirigidos los proyectos públicos de distinta magnitud suelen tener un punto de vista extenso y abierto sobre los impactos de dichos proyectos que los políticos muchas veces implantan, muchas veces sometidos a plazos más cortos y redituables. El incluir a los actores y a los conocimientos locales y otros más permitirá romper con la distinción radical entre los espacios de producción del conocimiento y los de toma de decisiones, que históricamente en México es una ruptura que existe. Por un lado están quienes toman las decisiones y por otro lado quienes reciben esas políticas. Por eso, esta es una forma de hacer justicia a la pluralidad de los conocimientos y por eso, insisto, sociedad de los conocimientos más que sociedad del conocimiento. Una auténtica sociedad de los conocimientos, y ya lo decía el diputado Reginaldo Sandoval, está integrada por ciudadanos bien informados, abiertos a la participación pública y responsables de sus decisiones. En una sociedad así, sus miembros hacen preguntas acerca de sus creencias sobre la humanidad, la naturaleza, la sociedad, Dios, el diputado lo decía muy bien, y están guiados por estándares y aspiraciones a la verdad y dedican recursos considerables a esta búsqueda y en consecuencia en el proceso mismo van adquiriendo mayor conocimiento, además lo emplean para iluminar y modificar sus propios valores y metas. En el nivel institucional, una sociedad de los conocimientos es una que provee, y eso es clave, de múltiples accesos a la diversidad de los conocimientos. Y por eso la educación es tan importante, porque nos brinda caminos, nos invita a tomar caminos a esta diversidad de los conocimientos. Disminuye la secrecía, una sociedad de los conocimientos, promueve la discusión pública sobre ideas, sobre temas, sobre proyectos que involucran a todos los miembros de una sociedad o a sectores de la sociedad. Reconoce y premia el uso público de los conocimientos y por añadidura los utiliza en los procesos de toma de decisiones. Una sociedad así valora todo conocimiento en un sentido amplio. Y sin duda, las universidades públicas en nuestro país, ahora sí, por favor, la que sigue, constituyen, pero no solamente las universidades, todo el sistema educativo constituye
como decía, una de las virtudes, uno de los mejores modelos para diversificar y ampliar nuestros conocimientos del mundo. La educación es un sistema en expansión. ¿Por qué es un sistema en expansión? Porque la investigación y la producción de conocimientos requieren siempre de más recursos, no solamente económicos, sino de mejores laboratorios, de mejores computadoras, de mejores aulas, incorporar tecnologías, mejorar la metodología, recursos bibliográficos, hemerográficos, etcétera. Y eso es permanente. El desarrollo del conocimiento siempre es un desarrollo en expansión. Y esa es una tarea central de todo sistema educativo, la investigación y la producción y transmisión de conocimientos. La docencia y la capacitación especializada y con calidad de recursos humanos que, por ejemplo, las universidades públicas generan, pero insisto, también el conjunto del sistema educativo, también es un sistema en expansión. Requerimos que más alumnos ingresen al sistema educativo en sus distintos niveles, eso supone una expansión. La innovación tecnológica, la investigación en desarrollo tecnológico, en la creación de nuevos objetos, artefactos tecnológicos, de nuevos procesos tecnológicos y su implantación en la sociedad y en el mercado también es expansiva, para no hablar de la vinculación con los sectores público, sociales y productivos. También, por supuesto, supone especialistas en vinculación, cómo se articulan distintos lenguajes, el lenguaje de los investigadores, de los creadores, por otro lado, el de los empresarios, el de los políticos o el de los movimientos sociales, las ONGs, etcétera. Si el sistema educativo es en expansión, requiere, por lo tanto, continuamente más recursos económicos. Voy a ilustrar, porque la conozco, el caso de la UAM, pero además es el caso que ilustra, que puede ilustrar la situación de la educación superior, aunque algunas universidades hoy están en una crisis mayor que la de la UAM. Vean ustedes, por favor, la que sigue, el presupuesto de la UAM desde 2015 hasta 2019. Hoy el presupuesto, el 89% que recibe la UAM es solo para pagar salarios, prestaciones e impuestos. Ese es todo el salario. El 11% que recibe la Universidad Autónoma Metropolitana es para su propia operación. Y como yo decía, algunos podrán decir que estamos en jauja porque 9 o 10 universidades públicas estatales ya no les alcanza ni siquiera en octubre para pagar el salario de sus propios trabajadores. Es una vergüenza que no haya miras de Estado, que no haya habido miras de Estado en los últimos años, en los últimos 20, 30 años, respecto al financiamiento a las universidades públicas en este país, que tiene que ver también con la formación de jóvenes en áreas especializadas. Entonces, el 11%, si ven el último, cómo ha ido creciendo, o más bien decreciendo el presupuesto para operar, para hacer investigación, docencia, preservación y difusión de la cultura, innovación tecnológica y vinculación con los sectores social, público y productivo. La que sigue, por favor. Este es un presupuesto histórico de la Unidad Iztapalapa. Ustedes pueden ver en las barras verdes oscuro, es el presupuesto en pesos corrientes, pero en pesos constantes con la inflación. Ustedes pueden ver que el presupuesto para el próximo año es más o menos un tercio menor al de 2013 y ha sido decreciente. Eso lo pueden ver ustedes en las barras verde claro. Y, por ejemplo, el año pasado un edificio de la UAM en su unidad Iztapalapa tuvo que ser desalojado por motivos del sismo y eso afectó 60 laboratorios de docencia y de investigación, a más de 3.500 alumnos, a 120 profesores. Es un edificio de ciencias biológicas de la salud. Se perdieron experimentos, se perdieron tejidos. Hay una tragedia ahí en términos de, por ejemplo, un profesor que es uno de los mayores especialistas en estudio en cáncer de hígado graso, perdió sus tejidos
que había acumulado durante 20 años en sus estudios por motivo del sismo, y hasta hoy no hemos recibido un peso para la reconstrucción de ese edificio. La educación, uno de los factores, uno de los valores más relevantes de la educación es la movilidad social intergeneracional. La que sigue, por favor. Y aquí yo quiero presentarles un dato que yo digo que es una tragedia nacional, que tenemos que sopesar cabalmente. 7 de cada 10 mexicanos que nacen pobres se quedan pobres toda su vida en el México de hoy. Este es de un estudio del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. 7 de cada 10 mexicanos que nacen pobres se quedan pobres toda su vida. Es decir, la sociedad mexicana es una sociedad no solamente profundamente pobre, profundamente desigual, sino que además de eso tenemos que añadir algo, profundamente estratificada. Es decir, alguien que nace pobre tiene el 70% de posibilidades de quedarse pobre. ¿Sí? Es decir, no hay posibilidad de movilidad social. Cuando ustedes recordarán, nuestros padres y nuestros abuelos, por eso estamos aquí, nuestros padres y nuestros abuelos en otra época histórica de nuestro país tuvieron posibilidad de movilidad social. La migración, por ejemplo, de muchos mexicanos a la Ciudad de México, donde había más escuelas, permitió esa movilidad social en su momento. Hoy la sociedad mexicana es una profundamente estratificada, más cercana a un sistema de castas como el de la India, y si no hay financiamiento educativo, no va a haber movilidad social. La educación es uno de los factores más importantes de la movilidad social, no solamente en México, sino en el mundo. Y estamos condenando a quienes son pobres a que permanezcan pobres porque no se ha invertido suficientemente en educación. Y esto me lleva al otro tema que había comentado, que es el de la educación intercultural bilingüe en nuestro país, que si la educación superior tiene problemas, probablemente la educación intercultural bilingüe sea la más abandonada a lo largo del siglo XX, y es algo que tenemos moral, cultural, políticamente que recobrar. Vean ustedes cuál es la distribución, la que sigue por favor, de población indígena y no indígena por condición de pobreza. Solo el 5% de la población indígena, que en México anda por el 11, 12 millones, solo el 5% no son pobres y no son vulnerables, en contraste con el 22% de la población no indígena. La población indígena que son vulnerables por carencias o por ingresos, 21% frente al 34% de la población no indígena. Pero el dato más dramático es el que sigue. La población indígena que vive en situación de pobreza hoy, estos son datos del 2014, es 73%. El 73% de 12 millones de indígenas viven en pobreza, de los cuales el 31, casi el 32 en pobreza extrema y el 41.4 en pobreza moderada. Eso ilustra un drama nacional que si lo juntamos con el drama de la falta de movilidad social, ilustra la situación de las consecuencias de un modelo neoliberal en el ámbito de la educación. La que sigue, por favor. Y no solo eso, estos datos son absolutos, pero veamos quiénes son los más afectados en las comunidades indígenas. Las niñas, las jóvenes y las mujeres indígenas tienen condiciones todavía mucho más depauperadas y menos posibilidad de movilidad social. En los estudios que se han hecho sobre movilidad social de niñas indígenas, hace rato yo les puse que 7 de cada 10 se van a mantener pobres. En el caso de las niñas y de las jóvenes indígenas es 9. O sea, las niñas y las jóvenes indígenas, de cada 10, solo una tiene oportunidad de movilidad social. Las 9 restantes están condenadas a seguir pobres y a morir pobres. Ese es un drama nacional. La que sigue, por favor. Esta es mi última lámina.
es el porcentaje de escuelas primarias públicas con precariedad o bien con carencias en infraestructura física. Vean, las escuelas primarias públicas con techos materiales no durables en general en este país tienen el 13% de las escuelas tienen techos materiales no durables. Para las escuelas indígenas sube a 18%. El 1% de las escuelas públicas no indígenas no tienen agua, en las comunidades indígenas es el 6%. Sin luz, casi 2% a las escuelas en lo general y casi 10% en las escuelas indígenas. Una escuela primaria indígena o en zonas indígenas de cada 10 no tienen agua. Pero este dato es todavía más dramático. El 52% de las escuelas en comunidades indígenas no tiene drenaje, frente al 32% como dato general. Y en baño, vean, las escuelas primarias en lo general sin baño es 4%, pero en las comunidades indígenas es casi 25%, es decir, una de cada 4 escuelas no tiene baño. Estos datos ilustran, primero, las terribles consecuencias de un modelo neoliberal educativo que no ha favorecido la movilidad social, que ha promovido la exclusión, porque estos datos excluyen a las comunidades indígenas del posible desarrollo social. Estos datos ilustran también que no estamos caminando hacia una sociedad de los conocimientos, sino que más bien estamos excluyendo a franjas importantes de la población a esta sociedad de los conocimientos. Estos datos también señalan que los jóvenes no tienen muchas oportunidades para ingresar a la educación superior, o que si ingresan, las condiciones de precariedad también en las universidades, que tienen funciones muy distintas, por supuesto, a las de la educación intercultural bilingüe, no se cumplen cabalmente. La investigación, la docencia, la formación de recursos especializados, y que no ha habido una inversión significativa ni en la educación ni en la mejora continua de los ingresos de quienes sostienen a la educación, que son los profesores, los trabajadores administrativos de las escuelas y de las universidades. Yo dejo pues aquí estas reflexiones y vuelvo a reiterar y agradecer a los diputados del Grupo Parlamentario del PT esta invitación que nos honra, y desde luego la doctora Rivadeneira. Muchas gracias. Como integrante de la Comisión de Educación, le pedimos a la diputada Marisela Zúñiga Cerón nos otorgue unas palabras, por favor. Gracias. Pues buenos días a todas y a todos. Buenos días, integrantes del Presidium. Karim, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Pues después de la exposición del rector de la UAM Iztapalapa, pues la verdad es que se queda uno con una labor muy importante. Una labor muy importante porque todo esta problemática que tiene la educación, tanto a nivel local como a nivel federal, pues tenemos que sacarla adelante. Y es responsabilidad de todos y cada uno de los que estamos aquí y de la sociedad en general, no solamente de sus representantes, es una responsabilidad completa. Pero algo que a mí me llama mucho la atención justamente son estos datos de pobreza, y es muy alarmante el eslogan, incluso la frase que menciona el profesor, el doctor rector de la UAM, que dice que la desigualdad se transmite, y es cierto. En muchos foros en los que ya hemos estado participando con relación al tema educativo, es algo muy real, pero no todo está perdido. Yo creo que existe la gran voluntad de todos y cada uno de los que estamos inmersos en esta cuarta transformación para que las cosas sean diferentes.
Sabemos que el grave problema del financiamiento es uno de los grandes temas, y no solamente en el ámbito de licenciatura, sino también en el ámbito de la educación básica. Y en la Ciudad de México, pues tenemos un problema todavía que viene a ser doble, porque como tenemos el problema de la federalización de la educación, que no sabemos qué le corresponde a qué, ¿no? Y eso nos complica mucho. Y nos complica mucho porque el rector hablaba del daño que tiene un edificio allá en la UAM de Iztapalapa. Pues déjenme compartirles un dato. Según la Administración Federal de la Ciudad de México, de la SEP, hablaba al principio de este ciclo escolar 2018-2019 que más de 22,000 alumnos no iban a ingresar de manera normal o formal a sus actividades educativas. ¿Qué quiere decir esto? Que escuelas siguen estando dañadas. Es un problema muy serio, la verdad es que es un problema muy serio, porque a estas alturas, ya más de un año del sismo del 19 de septiembre, hemos visto escuelas todavía con actividades incompletas, con actividades en las cuales los niños van 1 o 2 horas, 2 o 3 días a la semana, o alumnos y maestros que están realizando actividades educativas en aulas prefabricadas que no tienen las condiciones de una escuela bonita, una escuela agradable, una escuela en donde los niños se sientan motivados y se sientan realmente con ese espíritu del aprendizaje. Es un tema muy, muy complicado, el tema de la reconstrucción, y en eso pues tenemos que estar trabajando. Y otro tema también que nos implica mucho en esta cuarta transformación es realmente tenemos que redignificar la actividad laboral de los docentes, porque hay que reconocer que son ellos los que deben de ser escuchados. Ustedes saben que la propuesta del licenciado Andrés Manuel es echar para atrás la reforma educativa, pero no sin antes escuchar a todos, porque no nada más es decir vamos a borrar todo, porque en un foro que nos invitaron en una universidad ahí por Coyoacán, decían que si la propuesta era de que se borrara todo lo de la reforma y darle carpetazo y seguir adelante. Yo creo que va más allá de eso, necesitamos escuchar a todos. Y la prueba es esta, donde se abren foros de consulta, donde se abren foros en donde se externan las opiniones y se presentan datos tan importantes y tan interesantes como los que acabamos de escuchar. Yo me llevo una tarea muy importante, la reflexión de que las cosas tienen que ser diferentes y sobre todo el compromiso de que juntos podemos sacar adelante un tema tan importante para todas y todos como es la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. En continuación con nuestro programa, pedimos ahora la intervención del director del Instituto Tecnológico de Iztapalapa, el maestro Miguel Ángel Aque Madera, por favor. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Diputada Ana Karina Rojo Pimentel, diputado Reginaldo Sandoval, diputada Marisela Zúñiga, de la Comisión de Educación de la Ciudad de México. Muchas gracias por la invitación a este evento que es muy trascendental para la vida de las instituciones educativas. Y yo, antes de dejarles un mensaje muy breve, quiero hacer propio momentáneamente lo que Arquímedes pronunció en su momento. El filósofo griego, el matemático griego dijo: denme un punto de apoyo y moveré al mundo. La educación tecnológica lo que le pide a los diputados es un punto de apoyo. La educación tecnológica de donde yo provengo, soy formado como ingeniero en el Politécnico Nacional y dirijo actualmente el Instituto Tecnológico de Iztapalapa.
Es una institución, la tecnológica, con un gran potencial. Es un motor de desarrollo económico y social. La educación tecnológica puede acabar con la pobreza, como lo acaba de señalar el rector de la Universidad de Iztapalapa, que es gravísima en nuestro país. Pero para poder lograr esto, necesita deshacerse de grandes lastres que los han maniatado desde su concepción, pero no es fortuito que haya sido así, sino que fue deliberado. El Instituto Politécnico Nacional fue creado en 1936, pero no tiene autonomía financiera hasta este momento, y no estoy pidiendo a nombre del Politécnico que le den su autonomía porque no estoy facultado para ello. Pero el Politécnico Nacional y el Tecnológico Nacional de México, lo único que necesitan es autonomía financiera. Ese es el punto de apoyo que le pedimos aquí a los señores diputados, para que nos hagan el favor de apoyarnos y que nos den la autonomía financiera para el Tecnológico Nacional de México y para el Instituto Politécnico Nacional. Con eso, nosotros podemos generar ingresos y no estar con la mano puesta para esperar el presupuesto federal. Tenemos la capacidad para ello. El Tecnológico Nacional de México cuenta con 254 unidades en todo el país. Va a sonar soberbio, pero es una realidad. El Tecnológico Nacional de México tiene más alumnos que la UNAM y que el Politécnico Nacional juntos. Entre la UNAM y el Politécnico no alcanzan los 500,000 alumnos. El Tecnológico Nacional tiene 640,000 alumnos. Tiene presencia en todo el país. Tiene cobertura nacional. El problema del financiamiento es uno de los lastres. Otro lastre es lo que ocurre en el sindicato. Vivimos en una gerontocracia sindical, que en el caso del Tecnológico, hace 40 años que se viene enrolando el poder, y no es posible que sigamos así. La cuarta transformación exige también la renovación de cuadros, exige que se revitalice el sindicato, el CENTE, la sección 61, porque paradójicamente el sindicato, el CENTE, creado en 1943, ahora resulta que la sección 61, en vez de defender a los trabajadores, defiende a los directivos que son sus favoritos, para poder seguir gozando de privilegios y de canonjías. Ya basta, es el momento de que la cuarta transformación que ya se está dando desde aquí, desde este foro, tome acción y controle las riendas del sindicato. Dejemos que sean los trabajadores los que elijan de manera libre, de manera secreta y con el voto universal a sus dirigentes desde sus escuelas, desde sus centros de trabajo. Ya basta de comisionados del CENTE a modo para sacar las elecciones a modo de ellos. Que sean los trabajadores los que elijan a sus agremiados. Para finalizar, solamente quiero entregarle aquí a los señores diputados las propuestas que se reducen a lo siguiente. Autonomía financiera para el Tecnológico Nacional de México. Para ello, se requiere modificar el decreto de creación de 2014. Con eso lo resolvemos. Y pedimos también que se le exija al CENTE que emita la convocatoria para que la sección 61 del Tecnológico Nacional renueve sus dirigencias en todas las escuelas y renueve la sección 61. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, maestro. Antes de dar inicio a los trabajos del panel de expertos, nos gustaría hacer entrega de unas constancias de participación a los integrantes del Honorable Presidium.
Entonces, bueno, vamos a proceder a entregar la primera constancia al doctor Rodrigo Díaz Cruz. Agradecemos y damos también un reconocimiento a la diputada Marisela Zúñiga Cerón. De igual forma, agradecemos el acompañamiento y la participación del maestro Miguel Ángel Aque Madera. Pasaremos ahora a dar inicio a los trabajos del panel de expertos, en donde se abordarán los ejes temáticos establecidos para este foro y que son financiamiento educativo, salarios, prestaciones y derechos de los trabajadores de la educación. En este panel nos acompañan el doctor Raúl Delgado Guais, el doctor Daniel Poblano Chávez, el doctor Francisco García Fernández y el profesor Sergio Espinal García. Este panel será moderado por el profesor Mario David Landgrave Castillo y bueno, cedo el uso de la voz al licenciado José Reyes Doria, quien nos dará una breve reseña de los participantes. Y bueno, les voy a pedir también a los participantes del panel que se acomoden en el presidium y agradecer al actual presidium para cederles los espacios. Muchas gracias.